Vale, vamos a desgranar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, sinceramente, da un vuelco tremendo a la forma en que entendemos algo que nos toca a todos de lleno. Ujú, totalmente. Nuestra misión en esta exploración a fondo es sumergirnos en las entrañas de un documento, un análisis muy potente, titulado La dignificación del talento humano en salud. Eso es. Y el objetivo, a ver, no es quedarnos en los aplausos de las 8 de la tarde o en los discursos bonitos. No, la idea es diseccionar una contradicción estructural que es, bueno, brutal. Sí, una brecha gigantesca. Hablamos de ese abismo entre lo que como sociedad pregonamos sobre los profesionales sanitarios y cómo se articula realmente su realidad administrativa y laboral. Y para quienes nos escuchan, un aviso a navegantes. Claro, esto no es un tema de recursos humanos aburrido. Exacto. Esto no es un debate sobre gestión de nóminas de un sector ajeno, en absoluto. Todos, sin excepción, somos o seremos pacientes en algún momento de nuestras vidas. Inevitablemente. Así que entender el andamiaje laboral, ese andamiaje invisible que sostiene a la persona que te atiende en un box de urgencias a las 3 de la madrugada, es una pieza absolutamente fundamental para comprender por qué recibimos la calidad de atención que recibimos. Así es. Y para situar bien las coordenadas de lo que estamos analizando hoy, el foco de este material aterriza de manera muy particular en los sistemas de salud contemporáneos, haciendo una radiografía bastante exhaustiva del panorama latinoamericano. Ujú. Sin embargo, la disección que hace de los problemas estructurales trasciende fronteras por completo. Las lecciones son universales y, vamos, perfectamente aplicables a cualquier sistema moderno, sea en Europa o donde sea. Sí, el problema es el mismo en el fondo. Exacto. Lo fascinante aquí es la premisa innegociable sobre la que pivota todo el planteamiento. Asume que puedes construir el hospital más vanguardista del mundo. Con unos edificios increíbles. Eso es, puedes llenarlo de la tecnología robótica más puntera y diseñar el modelo de financiamiento más sofisticado que se te ocurra. Pero que todo eso no sirve de absolutamente nada sin la capacidad técnica, el rigor ético y sobre todo la presencia humana de los profesionales que están a pie de cama. Claro. El sistema entero, con toda su inmensa complejidad, descansa única y exclusivamente sobre los hombros de las personas. Y es precisamente en ese punto de fricción donde la tesis central destapa una hipocresía sistémica que, la verdad, tiene tela. Porque claro, a nivel de discurso público, el consenso es absoluto. Nadie lo cuestiona. A nadie se le ocurriría negar que el talento humano es el motor del sistema. Se les llama héroes, se reconoce su valor incalculable. Pero luego bajas al barro de la práctica administrativa, miras los esquemas de contratación. Y la realidad es otra. Totalmente otra. Te encuentras con un panorama que precariza profundamente su labor diaria. El material que manejamos pone el foco en figuras sobradamente conocidas por sus estragos históricos, como las famosas órdenes de prestación de servicios. Las OPS. Las OPS, exacto. O los esquemas de tercerización sindical. Y a ver, ambos sabemos de sobra el daño que esta inestabilidad ha hecho en el sector. Pero lo que resulta revelador del texto no es que existan, sino cómo han mutado. Claro, porque la narrativa oficial, la excusa para justificar el uso y el abuso de estas figuras, tanto las OPS como la intermediación a través de terceros, siempre ha sido la búsqueda de una supuesta flexibilidad administrativa. Esa es la palabra mágica, flexibilidad. Se vendieron en su momento como la válvula de escape perfecta. Servían para que las gerencias de los hospitales pudieran sortear picos imprevistos de demanda asistencial o cubrir necesidades muy puntuales sin engordar la plantilla estructural del hospital. Lo cual, en la teoría, suena razonable. En la teoría. El problema, y aquí el análisis es tajante, es que esa excepcionalidad se convirtió en norma. Ya. Estos mecanismos han dejado de ser un parche temporal para transformarse de facto en el dispositivo estructural por excelencia para abaratar costes, y todo a costa de la precarización laboral. Ya no hablamos de flexibilidad, hablamos de un modelo de negocio institucionalizado. Pero fíjate en la miopía de ese modelo de negocio. Porque cuando los gestores defienden esa supuesta flexibilidad, parecen olvidar que al otro lado de ese contrato de un mes ¿Hay una persona? hay un médico, una enfermera, un técnico de laboratorio o un terapeuta que se queda literalmente en la cuerda floja. Hablamos de profesionales altamente cualificados operando sin red. Tienen nula estabilidad contractual. Cero. Ausencia total de garantías laborales básicas. Y lo que me parece más desolador a largo plazo, sin la más mínima perspectiva de desarrollar una carrera profesional dentro de la institución a la que están prestando servicio.
Es una inestabilidad crónica. Y una inestabilidad que lógicamente no se queda confinada en los despachos de recursos humanos. Genera una onda expansiva enorme. El documento desglosa este fenómeno como un efecto dominó. Vamos a repasar esos efectos porque no es solo papeleo. No, para nada. Impacta en 4 áreas sistémicas críticas. El primero de estos impactos golpea directamente en la línea de flotación de cualquier profesional, su salud mental y su moral. Ujú. La exposición continuada a contratos de duración ridícula, el retraso sistemático en los pagos y la incertidumbre perpetua sobre si el mes que viene tendrán un sueldo. Todo eso crea un caldo de cultivo perfecto para niveles intolerables de estrés. Es que tiene que ser agotador. En una profesión que ya de por sí exige un desgaste emocional brutal, esta vulnerabilidad inducida es un acelerador letal hacia el síndrome de desgaste profesional, el famoso burnout. Es que el peaje cognitivo de esa situación tiene que ser inasumible. Imaginemos por un momento la situación. Tienes en las manos la responsabilidad directa de administrar una medicación crítica. O de interpretar un monitor complejo en la UCI. Exacto. Sabiendo que si te equivocas, las consecuencias son fatales. Y al mismo tiempo, tienes un ruido de fondo constante en la cabeza porque no sabes si en 15 días te renuevan el contrato y podrás pagar el alquiler. Es una tortura psicológica. Esa disonancia es inhumana y eso enlaza de manera muy natural con el segundo impacto que evidencia el análisis, la caída en picado de la productividad y la eficiencia de las propias organizaciones sanitarias. Claro, porque la precariedad obliga a la supervivencia. Ante la insuficiencia o la inseguridad de los ingresos en un único centro, los profesionales se ven abocados a lo que conocemos como pluriempleo. Tienen que buscarse la vida. Tienen que hacer auténtico encaje de bolillos, alternando múltiples trabajos simultáneos en diferentes hospitales o clínicas privadas, simplemente para llegar a fin de mes. El resultado de esto es un profesional fragmentado. Físicamente y mentalmente. Exacto. Su tiempo se divide, su disponibilidad para involucrarse en las dinámicas de una institución concreta se desploma. Y desde una perspectiva puramente operativa, se vuelve casi imposible coordinar agendas para algo tan básico como las sesiones clínicas conjuntas. La continuidad de los procesos salta por los aires. Así es. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque cruzamos la línea y el problema aterriza de lleno en la camilla del paciente. Llegamos al tercer impacto del efecto dominó, la calidad asistencial y la seguridad de quienes acudimos al sistema. Este es el punto crítico. Hay una concepción muy peliculera, ¿verdad? Y equivocada de la medicina, como si fuera el acto heroico de un genio solitario que llega y salva el día al estilo de las series de televisión. Sí, del Dr. House de turno. Eso es. Pero la realidad clínica moderna es una coreografía complejísima. Es un trabajo de equipo interdisciplinario donde la sincronización lo es todo. Una coreografía que requiere años de ensayo, exacto. La atención sanitaria segura se fundamenta en equipos que poseen estabilidad, que han cultivado la confianza mutua y que han generado un aprendizaje organizacional acumulado. Lo que argumenta el análisis es que la rotación constante de personal, que se deriva directamente de esa contratación precaria de la que venimos hablando, dinamita lo que se denomina capital institucional. Lo destruye. Los protocolos de actuación se vuelven frágiles porque siempre hay miembros en el equipo que acaban de aterrizar y desconocen las dinámicas internas de esa planta o de ese quirófano. Y la conclusión a la que llega el texto es alarmante, pero francamente inevitable. Cuéntame. La falta de cohesión estructural de los equipos dispara estadísticamente el riesgo de cometer errores clínicos. Suena a una afirmación durísima, pero si lo piensas fríamente, tiene toda la lógica del mundo. Piensa en un equipo de urgencias en pleno turno de noche ante un trauma grave. Necesitan entenderse casi con miradas. Saber qué va a hacer el otro antes de que lo haga. Saber cómo reacciona el compañero, conocer al dedillo dónde está cada material en ese hospital específico. Si la mitad del equipo está rotando cada pocos meses, la probabilidad de que haya un fallo de comunicación... O una omisión de información vital en un cambio de turno. Exactamente, esa probabilidad se multiplica exponencialmente, lo cual nos empuja directamente al cuarto impacto. El sistema se pega un tiro en el pie y provoca una fuga de talento masiva. Es la consecuencia natural de un entorno hostil. Los profesionales que logran acumular mayor nivel de especialización y experiencia técnica, al verse atrapados en este bucle de precariedad y estrés, optan por la salida más racional. Buscar refugio. Buscar refugio. Migran hacia instituciones privadas que les ofrezcan un suelo firme o directamente hacen las maletas y se marchan a otros países donde las condiciones laborales son infinitamente superiores.
Una fuga de cerebros en toda regla. Y este éxodo genera una hemorragia doble para el sistema que los pierde. Por una parte, asume unos costes ocultos altísimos, porque está en un ciclo perpetuo de reclutamiento y formación de personal novato. Y eso cuesta muchísimo dinero. Por otra parte, asiste a un deterioro irreversible de su propia capacidad técnica, porque está exportando, literalmente regalando, a sus mentes más brillantes. Si hacemos balance de este efecto dominó, tenemos una plantilla con la salud mental mermada, una operatividad caótica por el pluriempleo, un incremento del peligro real para el paciente y una hemorragia constante del mejor talento. La imagen completa es devastadora. La lectura que podemos extraer es que seguir debatiendo la precariedad laboral en salud como si fuera un mero tira y afloja sindical es de una ceguera enorme. El material nos pone delante del espejo. La precarización es en sí misma una patología estructural que corroe la calidad del sistema entero. Completamente de acuerdo. Deja de ser una contingencia legal para ser un fallo sistémico. Y lo que aporta un valor diferencial a este análisis, y esto me parece clave, es que no se limita al diagnóstico sociológico. Va un paso más allá. Se adentra en la sala de máquinas de los hospitales para entender por qué los gerentes perpetúan esto. Nos adentra en lo que podríamos considerar una auténtica trampa administrativa. Y centra su crítica en una herramienta muy específica del sector, los manuales tarifarios. Madre mía, los manuales tarifarios. A ver, la premisa de usar esto para gestionar a las personas roza lo absurdo. Es un despropósito. Estos manuales nacieron históricamente como una especie de catálogo de precios de un taller mecánico. Están diseñados exclusivamente para ponerle un valor monetario a procedimientos aislados. A piezas, digamos. Es decir, estipular cuánto cuesta hacer una ecografía, realizar una sutura o pasar 15 minutos de consulta. Son herramientas para tasar lo que en la jerga se llaman actos clínicos. Exacto. Supuestos utilizan estos catálogos de procedimientos como referencia indirecta para calcular y justificar el coste de su personal humano. Es que usar la herramienta equivocada siempre te va a dar un diagnóstico erróneo. Es una distorsión total. Y el análisis desmenuza 3 limitaciones estructurales severas de esta práctica. La primera es precisamente su carácter atómico e individualista. De valorar solo el acto aislado. Al valorar únicamente actos médicos aislados, estos manuales ignoran por completo que la asistencia sanitaria jamás ocurre en el vacío. Un hospital no es una fábrica de hacer ecografías. Totalmente. Es un proceso colectivo e interdisciplinario que requiere una red de apoyo constante. Hablamos de reuniones de consenso de casos, procesos de seguimiento, coordinación entre especialistas. Nada de eso tiene un código de facturación en el manual. Por lo que administrativamente pasa a ser invisible. Como si no existiera. Es como intentar evaluar la brillantez de una novela contando cuántas palabras tiene. Te estás perdiendo el alma de la obra. Toda esa labor silenciosa, por ejemplo, de una enfermera que coordina una alta hospitalaria tremendamente compleja y evita que ese paciente reingrese a la semana siguiente. ¿Eso no tiene precio en el manual? No existe en la tarifa, y esto engarza con la segunda limitación estructural que se señala en el documento, que es el apagón sobre los intangibles, ¿verdad? Así es. La segunda gran tara de estos manuales es que son ciegos ante las variables cualitativas que sustentan cualquier organización de alto rendimiento. En un catálogo de precios por sutura no hay espacio para contabilizar la inversión en formación médica continuada. Ni el impacto del bienestar laboral. Exacto, no se puede tarifar la experiencia acumulada de un cirujano senior que guía a los residentes, ni la gestión del conocimiento institucional, ni el liderazgo clínico. Todo el tejido conectivo que hace que un hospital sea un centro de excelencia queda fuera del radar financiero. Lo que inevitablemente nos arrastra a la tercera limitación, que, bajo mi punto de vista, es el verdadero veneno estratégico de este modelo. Al depender de estos manuales para cuadrar las cuentas, se fomenta una visión súper miope, a cortísimo plazo. De cuadrar el trimestre y ya está. Obliga a la contabilidad del hospital a mirar a la plantilla no como un pilar fundamental, sino como un simple gasto operativo que hay que exprimir y recortar al máximo. Se elimina por completo la noción de que el talento humano es un activo estratégico. Pero afortunadamente el abordaje que estamos desgranando no se queda en el puro lamento. Plantea una vía de escape, una reestructuración del pensamiento financiero. ¿Y cómo propone salir de ahí? Si conectamos esto con el panorama general de la economía de la salud, la propuesta pasa por dinamitar esa mentalidad de contención del gasto a corto plazo y abrazar una lógica de auténtica inversión. Cambiar el chip.
Y esto requiere medir el retorno de esa inversión con métricas que reflejen el valor real aportado al sistema. En lugar de mirar si nos ahorramos 100 euros hoy en un contrato temporal, el análisis sugiere medir cómo la estabilidad de los equipos incrementa drásticamente la productividad a medio plazo. Eso tiene mucho sentido. Sugiere cuantificar el inmenso ahorro económico que supone evitar eventos adversos e infecciones intrahospitalarias simplemente porque los equipos están bien cohesionados y no cometen errores. Las famosas infecciones nosocomiales, que cuestan una barbaridad. Una barbaridad. Y en última instancia exige vincular la inversión en el bienestar del personal con el incremento tangible y sostenido en los índices de satisfacción y recuperación del paciente. Entonces, ¿qué significa todo esto de cara a los próximos años? Porque la última pieza de este rompecabezas explora hacia dónde se dirige la economía sanitaria global y ahí es donde la precarización choca contra un muro de hormigón. Choca frontalmente. Se avecina un cambio de paradigma brutal en los modelos de financiación. Los grandes sistemas de salud están intentando huir del modelo clásico del pago por servicio. Que es el de los manuales tarifarios que decíamos. Exacto. Ese modelo antiguo es una rueda de hámster que premia el volumen. Cuantas más intervenciones hagas y más camas ocupes, más facturas, al margen de si el paciente realmente se cura o no. El horizonte ahora apunta hacia lo que los expertos denominan mecanismos de pago prospectivo. Esa es la gran transición que detalla el documento. Pasamos de pagar por cantidad de cosas hechas a pagar por resultados y salud generada. ¿Y qué formas toman estos mecanismos prospectivos? Entre estos mecanismos destacan figuras como la capitación poblacional. Esto es cuando un hospital recibe un presupuesto cerrado para mantener sana a una población determinada durante un año. Si la gente enferma menos, el hospital gestiona mejor sus recursos. Interesante. Con una cantidad fija. También se abordan los presupuestos globales ajustados por riesgo y los esquemas de pago por desempeño. Donde te pagan más si lo haces bien. Exacto. Donde los incentivos económicos están ligados directamente a los estándares de calidad clínica. Detengámonos un segundo en el mecanismo de pagos por paquetes, porque ilustra a la perfección el colapso del viejo modelo laboral precario. A ver. Imagina una operación de prótesis de rodilla. Bajo este nuevo modelo prospectivo, el hospital recibe una cantidad, digamos X, por todo el proceso. Si la cirugía sale perfecta, muy bien. Pero si como el equipo de rehabilitación está externalizado, precarizado y sin coordinación, el paciente desarrolla una infección o no recupera la movilidad. Y tiene que volver. Tiene que reingresar y ser operado de nuevo. Todo ese coste extra, el hospital lo asume a pérdidas. Ya no pueden facturar ese reingreso como un acto clínico nuevo. Pierden dinero a espuertas. Es decir, los gestores se juegan su propia supervivencia financiera, a que el proceso completo sea impecable. Exactamente. Y por eso la tesis concluye que el modelo laboral fundamentado en la precariedad temporal es matemáticamente insostenible en este nuevo escenario de pagos prospectivos. Y argumenta 3 motivos de peso. ¿Vamos con el primero? El primero es la exigencia innegociable de trazabilidad clínica. Para gestionar el riesgo de una población a largo plazo y que los números cuadren en un modelo de capitación poblacional, necesitas hacer un seguimiento exhaustivo. Claro. Esa continuidad asistencial es una quimera si tu personal está rotando, siendo despedido y recontratado cada 3 meses. La inestabilidad rompe la cadena de información de la que depende la rentabilidad. Imposible gestionar la salud de un paciente crónico a 5 años vista si su médico de referencia y su enfermera cambian cada semestre. Es que se pierde el historial vivo. ¿Cuál sería la segunda incompatibilidad sistémica? La segunda radica en el nivel de exigencia hacia los propios equipos. Sobrevivir financieramente bajo modelos de presupuestos globales o pagos por desempeño requiere altas dosis de innovación clínica, optimización constante de procesos y un compromiso organizativo superlativo. Te piden que des el 100%. Es absolutamente inviable exigir ese nivel de pertenencia y proactividad a trabajadores que se sienten menospreciados institucionalmente, mal pagados y con contratos basura. La innovación requiere sentirse parte del proyecto. Totalmente. Nadie en su sano juicio se va a quedar haciendo horas extra para rediseñar un protocolo de triaje más eficiente si sabe que la gerencia le va a mandar el paro el viernes de la semana que viene. Lógico y normal. Y esto empalma con la última estocada que el análisis le da a la precariedad en el futuro de la salud. La tercera razón es el cambio de estatus de la calidad.
En los modelos prospectivos, la calidad asistencial, evidenciada a través de la reducción de complicaciones, la prevención y la experiencia positiva del paciente, es la única métrica que garantiza el cobro y la sostenibilidad institucional. Ya no es facturar por facturar. No. Por lo tanto, el talento humano sufre una metamorfosis financiera radical. Deja de ser ese coste variable molesto en un Excel que recortas de mala manera para cuadrar el mes y pasa a revelarse como el principal, y me atrevería a decir único, motor real que genera valor y asegura la viabilidad económica del hospital. Es un giro copernicano. Pasamos de la mentalidad de vamos a rascar unos euros precarizando el contrato de esta enfermera a darnos cuenta de que esta enfermera, con su estabilidad y su conocimiento, es el escudo que evita que este hospital quiebre por reingresos evitables. Es la línea de defensa del presupuesto, literalmente. Llegados a este punto, creo que la síntesis de todo este recorrido es tan nítida como implacable. La premisa que hoy hemos puesto sobre la mesa nos demuestra que la dignificación del trabajador sanitario no puede seguir relegada a los discursos de agradecimiento institucional. A las buenas palabras. Exige materializarse en una política estructural irrenunciable. Ya no es una cuestión de ética o de justicia laboral, que también, sino un imperativo de supervivencia operativa y financiera para el propio sistema. Totalmente de acuerdo. Y de todo lo que expone el material que hemos examinado, creo que la reflexión más poderosa y sintética es esta. Es una fantasía peligrosa creer que un sistema que precariza de forma sistemática a sus trabajadores no acabará, de forma ineludible, precarizando la atención y la seguridad que ofrece a sus pacientes. Son un reflejo lo uno de lo otro. Son vasos comunicantes. Invertir en dotar de estabilidad, reconocimiento y perspectiva a las personas que nos cuidan es la única forma de pavimentar un sistema de salud que sea seguro, eficiente y, por encima de todo, genuinamente humano. Una conclusión que desde luego pone muchas cosas en perspectiva sobre lo que votamos, lo que exigimos y lo que toleramos como pacientes y ciudadanos. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestra exploración. Una reflexión que va un poco más allá de los pasillos de un hospital. Si los datos y las dinámicas económicas nos demuestran de forma tan palmaria que en el ámbito de la salud la transición hacia modelos basados en la calidad y el valor hace que la precarización laboral sea un suicidio financiero. Un modelo que hace aguas. Exacto. Cabe preguntarse, ¿no debería este mismo principio hacernos revisar de arriba a abajo cómo estamos tratando y contratando el talento en otros pilares críticos de nuestra sociedad? Como la educación. Como el sistema educativo o los servicios sociales, efectivamente, que también dependen intrínsecamente del cuidado sostenido, la confianza a largo plazo y la acumulación de conocimiento experto. Es una pregunta excelente que, la verdad, abre un melón gigantesco. Y me parece el punto perfecto para dejar esa idea resonando. Si la precariedad dinamita los cimientos de nuestra salud, no quiero ni pensar las grietas que está abriendo en el resto de nuestro bienestar colectivo. Para pensarlo, desde luego. Con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Esperamos haber arrojado luz sobre esa estructura invisible, pero vital, que nos sostiene cada vez que entramos por la puerta de una consulta. Y animamos a quienes nos escuchan a seguir tirando de ese hilo de curiosidad para entender mejor el mundo que compartimos. ¡Hasta la próxima!